acerca del planeamiento quirúrgico con impresión 3D, las aplicaciones y algunos casos que hemos trabajado respecto a los conflictos de interés. Pues soy representante legal de estas dos sociedades médicas en Colombia y no tengo ningún conflicto de interés con la industria de implantes ortopédicos 3D, que es la relacionada con este tema. Hay algunos casos complejos que nos enfrentamos. Por ejemplo, en este es un paciente de 10 años con secuelas de una fractura de alta energía con una deformidad compleja en el radio distal. Todavía tiene fisis. Si la comparamos con el lado contralateral o incluso viendo esto, pues tiene la muñeca subluxada. Es una solución compleja y pues aquí es donde podemos pensar que la tecnología nos puede ayudar. La tecnología, pero también lo clásico. Nosotros tenemos unos protocolos, un protocolo que les enseñamos a los residentes, a los fellows, para que hagan sus planeamientos quirúrgicos, no solamente el dibujo y el escrito que tienen que hacer de lo que vamos a hacer en cirugía, sino tienen que tener unos pasos donde hagan el análisis del caso, la parte clínica, la parte incluso social del caso y el planeamiento gráfico, obviamente, y el redactar cómo va a ser la ejecución, cómo va a ser el posoperatorio y la rehabilitación de cada caso. Utilizar los parámetros anatómicos y las herramientas que existen. Y claro, la tecnología, pero también es esencial que estudiemos y conozcamos la anatomía quirúrgica, la fisiología articular, la historia de la ortopedia, porque con base en eso es que podemos utilizar las herramientas para hacer esos planeamientos gráficos y que tengan una lógica y una adecuada utilización. Entonces cada vez hay más aplicaciones, más ayudas técnicas para poder hacer un planeamiento adecuado. Sin embargo, la impresión 3D pues hoy en día es una técnica que permite utilizar las herramientas. Entonces la impresión pues es donde obtenemos un objeto sólido a partir de un modelo digital que pues se puede imprimir en diferentes materiales, desde plástico a metal, y el principio es que esos alambres pues se derriten, se pegan en capas milímetro a milímetro para construir, como en esta gráfica, pues algún objeto. Y pues la diferencia es que las técnicas de construcción de los materiales o de los modelos es sustractiva. Entonces las diferencias de la impresión es que en la construcción de elementos clásica pues hay cortes, secado, tornado, y en la impresión 3D pues va capa por capa, usa materiales adicionales. La parte de la estructura clásica tradicional pues tiene otras digamos pasos para poderla construir, mientras que la parte aditiva pues no necesita más que el modelo digital. El diseño de una estructura clásica pues es una vez, está hecho, y en cambio pues la aditiva tiene la capacidad de que se puede adaptar a cada paciente, puede cambiarse incluso en cada caso. Entonces hay diferentes métodos, digamos, para resumirlos. Hay una transformación para poder esa impresora trabajar y tener el curado, es decir, la solidificación de diferentes métodos que pueden ser de sustancias en polvo, de fusión de un material que viene en un filamento duro, o también puede estar líquido. Entonces venir a tener una estructura de fusión para ir construyendo esas capas. Y el tema es que se ha tratado cada vez más de estandarizar con diferentes formas, como la ISO, que trata de estandarizar procesos en la construcción convencional. Ahora pues hay otras organizaciones que tratan de estandarizar los diferentes procesos que utilizan esos métodos para construir estructuras 3D. En medicina, entonces, claro, la impresión 3D, esta búsqueda, por ejemplo, en PubMed vemos que ha habido progresivamente durante los últimos años publicaciones cada vez más. El año pasado hubo 516 artículos en PubMed al respecto.
Las especialidades que más utilizan eso, pues cirugía oral y maxilofacial, neurocirugía, y cada vez más la cirugía ortopédica utiliza la impresión 3D como una alternativa tecnológica. Y pues esto, ¿qué beneficios puede tener? Pues nos ayuda en esos planeamientos, en la planificación adecuada, pues para casos especiales, creación de implantes a medidas, personalizar herramientas. Cuando algunos dicen, pues yo tengo una forma ideal de tratar de hacer este tratamiento, y enfermedades osteoporóticas o de otras causas de alteración de calidad ósea pueden trabajarse. Pueden ser algunas opciones terapéuticas, pueden reducir el tiempo quirúrgico, las complicaciones, mejorar las tasas de reintervención y menos costos en la atención médica. Vamos a ver por qué. Pues porque podemos hacer investigación, mejorar la relación entre el paciente y el cirujano si tengo un modelo para mostrarle, hacer un diseño específico de los dispositivos, optimizar el proceso quirúrgico. Y pues esto ya es lo otro que se basa para hacer cirugía de simulación clínica y cirugía robótica. Pero el tema de los modelos de impresión es porque casi todas las aplicaciones son de acceso libre. Usted podría conseguir una impresora 3D y tener acceso a los software para hacer, con base en una tomografía, hacer una impresión de cualquier modelo. Realmente es muy asequible y no es tan complejo utilizarlo, y cada vez más, al ser una tecnología abierta, de acceso abierto, las impresoras pues se están masificando. Y en ortopedia, como dijimos, no es la excepción, cada vez hay más aplicaciones, tanto para estudiar las deformidades, las secuelas de fracturas, casos complejos, para hacer prototipos y para hacer herramientas a la medida para hacer las cirugías, utilizando implantes hechos para cada caso o utilizando herramientas para cada caso. Claro, hay unos inconvenientes, porque si yo hago herramientas o dispositivos o guías de corte o hago implantes, pues esto debería tener pruebas mecánicas como lo tienen todos los implantes que utilizamos. Pues hay posibilidades también, si se hace una producción, es fácil, pues con las nuevas aplicaciones, hacer un estudio biomecánico virtual para conocer la fatiga, y utilizando principios, pues se pueden esos implantes personalizados evaluar. Hay un estudio reciente de revisión donde se busca cuáles son las publicaciones respecto a la utilización de la tecnología 3D en ortopedia. La mitad de ellos son chinos. Como está masificado, como les dije, toda la tecnología es asequible. ¿Para qué casos se utilizan más en esa revisión? Para trauma y oncología es donde más se utiliza, y los materiales más utilizados son el titanio y este tipo de plásticos que permiten hacer sobre todo guías de corte y modelos. También hay otras aplicaciones en ortopedia, sobre todo en la parte de ortesis, donde se pueden diseñar diferentes dispositivos como ortesis. En Colombia tenemos varios proveedores donde podemos trabajar soluciones que nos facilitan en algunos casos, como les dije, sobre todo en cirugía, neurocirugía, cirugía maxilofacial y ortopedia, estamos realizando casos con esto. Algo importante, pues, respecto a la regulación, pues son los productos 3D no tienen un estatus, todavía eso se está implementando en los diferentes países, porque no hay reglamentación, digamos, específica, porque las estructuras hechas a la medida, pues al ser personalizadas, pues no los vinculan directamente con las normas como lo hace la FDA, etcétera, pero sí los procesos. Entonces lo que están tratando de estandarizar los procesos y no necesariamente los dispositivos. Particularmente en Colombia, pues hay una normativa de todos los dispositivos médicos, pero entonces estos, al ser personalizados, pues están exceptos todavía de una reglamentación. Entonces tengo algunos casos para mostrarles. Este es un paciente de 15 años con secuelas de una lesión fisaria por un descenso de rótula, lesión iatrogénica típica por un error técnico al ser un descenso de rótula sin cuidar unos túneles óseos que se realizan. Entonces nos produce una deformidad compleja en la rodilla.
La podemos estudiar entonces con un TAC con reconstrucción y se ve que pues esta deformidad es complicada porque tiene un cora intraarticular con doble desviación, entonces es difícil de encontrar una solución con una placa convencional. Y entonces lo que hacemos es, a través del sistema, se hace en espejo con el TAC, evaluar cómo podría ser una corrección adecuada lo más cercana al cora. Y entonces logramos hacer el diseño de esta placa que tiene, como ustedes ven en la vista lateral, una cuña en este plano y en el AP también tiene una apertura anterior. Entonces es un planeamiento biplanar muy cerca a la articulación y pues no tenemos normalmente un dispositivo que nos permita hacer esta corrección. Y lo que queremos es hacer en espejo la corrección, se hace el planeamiento, se imprime entonces el modelo que lo podemos tener, incluso este plástico permite esterilizarlo, lo podemos revisar antes de la cirugía y aquí ya podemos ver el implante también antes de imprimirlo en metal. Y luego entonces nos hacen la impresión del implante, unas guías de corte y tenemos este resultado de la corrección. Otro caso es una lesión fisaria del radio distal, como el que le mostré inicialmente. Entonces comparamos el lado sano y hacemos entonces, antes de hacer las guías de corte, etcétera, lo que hicimos fue hacer la revisión en espejo, las mediciones, qué es lo que queremos lograr para hacer la corrección. Entonces aquí ya estamos realizando cuáles son las mediciones que resultaron del planeamiento. Utilizamos el injerto del cúbito para pasarlo a la zona del radio, se hace el diseño de las placas y pues es muy interesante dado que las guías de corte, los mismos orificios que se utilizan para la estabilización de las guías de corte son los que luego se utilizan para hacer la fijación con la placa. La corrección entonces la vimos cuáles las angulaciones que queremos restaurar y se logra ese resultado. Este es otro caso también del antebrazo donde vemos algo complejo respecto al acortamiento y un defecto acá con una angulación también con una subluxación de la muñeca. Se hace la evaluación del caso y también se hace en espejo, entonces tomamos el lado contralateral para evaluar cuál es la estructura anatómica ideal, las mediciones, qué osteotomías tendríamos que hacer, una resección del radio, esta vez para pasar al cúbito, para hacer un alargamiento, las guías de corte, cuáles son, bueno, las recomendaciones allí, hacemos paso entonces del injerto del radio al cúbito, arreglar la longitud del cúbito y cuál es la restauración anatómica de la posición del radio con las osteotomías, cómo se obtiene el injerto del cúbito y aquí pues entonces como el cúbito lleva doble osteotomía pues hacemos una placa personalizada para hacer una fijación distal, una fijación completa de las dos osteotomías en el cúbito, el diseño de las placas, como les mostré, los orificios nos permite que hacen la fijación de las guías de corte, son los mismos de la placa, se diseña la placa y pues tenemos un buen resultado clínico y aquí vemos alguna parte del resultado radiológico con la placa y ya consolidando las osteotomías. Entonces, pues las recomendaciones para utilizar esta tecnología, pues no es para todos los casos, probablemente son para algunos casos con esas articulaciones, con esas lesiones articulares multiapicales, que tengamos buena calidad ósea, pues hay que tener en cuenta los tejidos blandos porque los ingenieros que trabajan estos software de reconstrucción, pues le dan a usted la alternativa de hacer cualquier cosa, pero se tiene que tener en cuenta para hacer esas guías de corte, cuáles pueden ser las vías de abordaje, etcétera. Hay que tener tiempo porque hay que reunirse con ellos y estar trabajando en el planeamiento, en el conocimiento de las guías, etcétera, para hacer esa adecuada estructura y una simulación, cuál va a ser el resultado. Si es necesario, si se hacen las placas personalizadas, hay que hacer pruebas virtuales de fatiga, utilizar principios biomecánicos, conocer cómo se hacen las estructuras de los materiales de osteosíntesis
y pues eso también se aplica para poder tener fundamentos y aplicar las leyes de las osteotomías, etcétera, que tenemos que tener en cuenta para poder utilizarla, porque realmente es muy amplio y muy práctico, y pues puede uno cometer errores técnicos bastante fácil. Entonces, muchas gracias por la invitación nuevamente.